en casa. Ay, no, pero qué nostalgia. Ni yo mismo recordaba estos dibujos que hice cuando era niño. Oye, ¿qué haces fotografiando esos garabatos? Tocino, no son garabatos, son dibujos de mi familia. Mira, mi madre ha aprovechado la cuarentena para reordenar las cosas que hace 1000 años no tocaba en su casa. Y me ha mandado estos dibujos de aquí que encontró guardados en una caja. ¿Esos son tus dibujos? Tenía 3 años. Dibujaste a tus papás y a ti, más grandes que tu casa. Eso es porque mis papás y yo éramos más importantes que la casa. No te burles. Una realidad en diversas escalas. ¿Qué es eso de las escalas que tanto mencionas? Por ejemplo, quieres dibujar un objeto, digamos, una casa en un papel. Y dibujas más pequeña la casa que su tamaño real porque tiene que entrar en el papel. Obviamente, si la dibujas con todas sus medidas reales, necesitarías un papel gigante, ¿no? O muchos papeles pegados, mejor. Exacto, sería una locura. ¿Y cómo puedes hacer para que el dibujo te quede exacto? Pues bueno, si quieres mantener las proporciones reales, puedes ayudarte con algunos instrumentos. En algunos casos simples sirve mucho el pantógrafo. ¿El panto qué? Pantógrafo. Es un instrumento que fue creado en 1603 por el alemán Christoph Schneider y funciona de la siguiente manera. En un punto pones el objeto o dibujo original y a través de una extensión el pantógrafo lo reproduce en otro punto a una escala mayor. Pero ahora con la tecnología, ¿no habrá algo así como una aplicación de computadora que agrande o achique las cosas de manera más fácil? Bueno, sí. Por ejemplo, te cuento una anécdota que me pasó poco antes de la pandemia. Tuve un accidente con mi celular. Lo golpeé sin querer y comenzó a fallarme. ¡Qué descuidado! ¡Pobre de ti, que a mí también me golpeé sin querer! Tocino, no me des ideas. La cosa es que llevé mi celular a que lo arreglen y el técnico me comentó que lo que estaba dañado era el microchip. El microchip que, como dice su nombre, es una pieza microscópica. Y para poder mostrarme mejor la situación, ¿sabes qué hizo? ¿Te trajo una lupa? ¡No! Sacó una fotocopia ampliando la imagen a una escala más grande. Pero, ¿cómo el técnico de celular sabía cuántas medidas debía aumentar la imagen del microchip? ¿Qué te parece si mejor llamamos a la profesora Gisela Milagros César González? Buenas tardes, profesora Gisela Milagros César González. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Y esos dibujos? ¿Te estás desempolvando el pasado? Sí, son dibujos de cuando tenía 3 años. ¿Sabe? Los estaba mirando y analizando y notando lo importante que son las dimensiones de los objetos y las escalas si queremos realizar un dibujo que represente la realidad que nos rodea. Sí, las escalas para ellos son muy importantes y en este caso nos demuestran que hasta para el dibujo y el arte es importante la matemática. Es que la matemática, aunque no lo veamos, está en todos lados. Y en el caso de la escala, lo que puedo decir es que esta es la que nos permite cambiar el tamaño de un objeto. O sea que con la escala se pueden hacer esas 3 cosas: agrandar, reducir y mantener tal cual. La escala es el cociente entre la medida lineal representada en el dibujo de un determinado objeto y la medida lineal del mismo objeto en la realidad, medidos en las mismas unidades. Ay, ahí ya me perdí. Vamos paso a paso. Por convención se leen 2 números separados por 2 puntos, de esta manera. Hay
un valor en la realidad del dibujo y hay un valor en la realidad, por así decirlo. Sí, exactamente. Por ejemplo, 1 es la unidad en el dibujo y 1 es la unidad del objeto real. Esto significa que en el caso que el objeto sea medido en centímetros, podemos decir 1 centímetro en el dibujo equivale a 1 centímetro en la realidad. Significa que nuestro dibujo se mantiene del mismo tamaño, ¿verdad? Así es. Y en el siguiente caso, tenemos que 2 es la unidad en el dibujo y 1 es la unidad del objeto real. Esto significa que en el caso que el objeto sea medido en centímetros, podemos decir 2 centímetros en el dibujo equivale a 1 centímetro de la realidad. Aquí uno es más grande que el otro. Como por ejemplo, la fotocopia de mi microchip. ¿Tienes un microchip? No, yo no, mi celular. En nuestro segundo caso, nuestro dibujo es más grande que la realidad y lo llamamos ampliación. Y en el tercer caso, tenemos que 1 es la unidad en el dibujo, 2 es la unidad del objeto real. Eso significa que en el caso que el objeto sea medido en centímetros, podemos decir que 1 centímetro en el dibujo equivale a 2 centímetros en la realidad. Aquí el dibujo es más pequeño que la realidad, así que esto es un achicamiento. No, no le decimos achicamiento, le llamamos reducción. Oh, ya, entiendo. Reducción. Quedó clarísimo, profesora Gisela Milagros César González. Con estos ejemplos podemos decir que las escalas se clasifican en escala de ampliación, cuando el valor en el dibujo es mayor que el valor de la realidad. Escala de reducción, cuando el valor del dibujo es menor que el valor de la realidad. Escala natural, cuando el valor del dibujo es igual al valor de la realidad. Si en la realidad tengo una casa de 6 metros de alto, para dibujarla tengo que reducirla a un tamaño de, digamos, 10 centímetros. Sí, pero hay que tener cuidado con una cosa muy importante. En esos ejercicios de escala hay que trabajar siempre con una sola unidad de medida. ¿Unidad de medida? ¿Cómo era eso? Acabas de hablar de una casa de 6 metros que quieres dibujar en 10 centímetros. Aquí hay 2 unidades de medida diferentes. Una es metros y la otra es centímetros. Para trabajar con escalas necesitas estandarizar la medida. Puedes decidir trabajar, por ejemplo, con unidad de medida centímetros, lo que nos obligará a convertir esos 6 metros a su equivalente en centímetros. ¿Podríamos aprovechar para repasar sobre las unidades de medida, por favor? El sistema métrico decimal es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y los submúltiplos de una unidad de esta medida están relacionadas entre sí. Por ejemplo, como en nuestro caso estamos viendo cuestiones de tamaños, utilizaremos la unidad de longitud. ¿Y cuál es la unidad principal para medir las longitudes? El metro. El metro está dividido en decímetros, centímetros y milímetros. Esas unidades son inferiores al metro, por eso se llaman submúltiplos, ¿verdad? Exactamente. Y también tenemos kilómetros, hectómetros y decámetros, que son unidades más grandes, por lo tanto son múltiplos. Entonces, las unidades más pequeñas son submúltiplos y las más grandes son múltiplos. Así es. Ahora le pregunto, ¿cómo convierten las unidades de longitud en una más grande o una más pequeña? Sumando, restando... Piensa en el nombre múltiplo. ¡Multiplicando!
Exacto. Como verán, en este cuadro, cada unidad de longitud es igual a 10 veces más la unidad de orden inmediato inferior. O dicho de otra manera, cada unidad de un orden es 10 veces menor que la del orden inmediato superior. Podría decir que para convertir unas unidades en otras, las multiplicamos o dividimos por tantos ceros como lugares haya entre ellas. Sí. Por ejemplo, si queremos convertir 5 metros a centímetros, tenemos que pasar de metro a centímetro. Entonces, avanzo contando los lugares hasta centímetros. ¿Cuántos lugares avancé? 2 lugares. Siendo 2 lugares, multiplicamos por 10 y por 10. Es decir, multiplicamos por 100. 5 metros son iguales a 500 centímetros. Y el mismo procedimiento es para convertir de un múltiplo a un submúltiplo. ¿Cuántos kilómetros son 3000 metros? Ok, si quiero convertir 3000 metros a kilómetros, debería contar los lugares que hay entre estas unidades. 3000 metros es igual a 3 kilómetros. Muy bien, Rodrigo. Ya la tienes. Creo que este es un buen momento para preguntarle sobre la fotocopia de la imagen de mi microchip. A ver, cuéntame cómo es eso de fotocopiar microchips. Lo que sucede es que hace un tiempo se me malogró el celular y el técnico, para poder ver en tamaño grande el microchip, le sacó una ampliación a una imagen que ya tenía, que es esta. Y me imagino que a ti te gustaría saber cuál es la escala. Así es, profesora Gisela. ¿Qué unidades tienen tus datos? 5 milímetros, 21 centímetros, milímetros, centímetros. Tengo que convertirlos en una misma unidad. Muy bien. Y por convención, todas las unidades que se usan en escala se deben expresar en centímetros. Por eso, convertiremos 5 milímetros a centímetros. Y para pasar de un submúltiplo menor a otro submúltiplo mayor, dividimos entre 10. Así decimos que el microchip original mide 0.5 centímetros. Exacto. Y ahora, reemplazamos los datos. sí, repasemos los datos con lo que contamos para calcularlo. Son el valor de la imagen en centímetros, que es 21. Y el valor de la realidad en centímetros, que es 0,5 centímetros. Esta es la fórmula para hallar la escala, entonces. Multiplicamos 21 por 10 y queda como denominador 5. Simplificamos la expresión, sacamos quinta a cada término, quedando la escala de la siguiente forma. Eso quiere decir que la escala con el que se sacó la fotocopia es de 42 a 1. 42 a 1. Esa es la escala. ¡Qué excelente! ¡Uy! ¡Hey! Parece que Yanira está viendo el programa y tiene una consulta carpinterística. ¿Qué le parece, profesora Gisela, si la atendemos en el siguiente bloque? Claro que sí, me parece muy bien. No se muevan, en el siguiente bloque seguiremos resolviendo situaciones matemáticas cotidianas a toda escala. Hola nuevamente, chicas y chicos ahí en casa. ¿Qué les parece si atendemos a Yanira con la consulta que tiene para la profesora Gisela Milagros César González? Hola Rodrigo, hola profesora Hola Gisela. Yanira. Me parece genial que estén haciendo este programa porque justo estoy haciendo algo que requiere de estos conocimientos matemáticos sobre las escalas. ¿Ah, sí? ¿En qué te habrás metido? A ver, cuéntanos. Por ejemplo,
Tengo unas maderas de una obra de teatro que se hizo hace unos años y me gustaría transformarlas en estantes para libros. Transformar y reciclar. Eso está muy bien. ¿Qué le parece, profesora Gisela? Me parece excelente. El estante que quiero hacer debería medir 1,20 metros y el maestro carpintero me ha pedido que le haga un diseño a una escala de 1,30. Y la verdad es que no sabía nada de escalas y mucho menos cómo era eso de 1,30. Muy bien, es una situación interesante. Veamos los datos y formulemos bien el problema. Si se quiere dibujar un estante cuya altura es de 1,20 m a una escala de 1:30, antes de resolver, ¿qué se hace? Se ordenan los datos. Muy bien. Primer dato, la altura del estante, el objeto real, sería 1,20 m. Sabemos que para pasar de metros a centímetros, es decir, de la unidad a un submúltiplo, debemos multiplicar 2 veces 10. 120 centímetros. La escala en que te han pedido dibujar es de 1:30. Eso quiere decir que se dibuja 1 centímetro por cada 30 centímetros de altura. Estamos reduciendo el objeto real en el dibujo. ¿Y de ahí qué tengo que hacer? Reemplazar los datos en la fórmula. ¿No es cierto, profesora Gisela? Sí, porque lo que nos piden calcular es la altura del estante en el papel, por lo que la calculamos a partir de la definición. La escala es la relación que existe entre el valor del dibujo y el valor del objeto en la realidad. Y ahora sí reemplazamos los valores y tenemos 1 entre 30 es igual a X entre 120. Creo que esa operación puedo hacerla yo. Claro que sí. Adelante. Como 120 está dividiendo en este lado, o sea en el segundo término, lo paso al primer término y ahora pasaría a multiplicar. Sí, muy bien. 1 entre 30 por 120 es igual a X. Entonces simplifico. Y 1 por 120 es igual a 120. Luego, 120 entre 30, elimino los ceros, me queda 12 entre 3, que es igual a 4. X es igual a 4. Muy bien. Eso quiere decir que la altura del estante en el dibujo que hagas para tu diseño debe medir 4 centímetros en escala 1:30. Claro, 4 centímetros. ¡Muy bien! Y sabiendo esto, podré hacer un diseño para el maestro carpintero lo más exacto y proporcionado posible. No como los dibujos de la infancia de Rodrigo, todos deformes. ¿Dijiste algo, Rodrigo? No. Nada más me atoré con mi propia saliva. A veces toso. Ahora sí me voy a dibujar y alistarme para mi programa. ¡Chao! ¡Chao, chao! Uy, profesora, parece que hemos ocasionado una avalancha de mensajes. Parece que, así como Yanira, hay miles de chicas y chicos en casa que quieren utilizar este ejercicio de las escalas en su vida cotidiana. Me parece muy bien cuando se evidencian a las matemáticas como parte de nuestra vida cotidiana. ¿Leemos esos mensajes, por favor? A ver, veamos este. Hola Rodrigo, hola profesora Gisela. Mi nombre es Josué Kefren Soustemamos y les mando este video desde Santiago de Surco. Quisiera hacer un dibujo a escala del auto que tenemos aquí en casa, que con una wincha he podido averiguar que mide 5 metros y lo quisiera dibujar en una cartulina que mide un poco más de 50 centímetros de largo. Quisiera que se me podrían ayudar a averiguar en qué escala debería dibujar el auto. Excelente pregunta. Muchas gracias, Josué Kefren. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Saludos para Tocino. Bueno, profesora Gisela, todo parece indicar que tenemos un nuevo reto que resolver. Y antes de resolver la situación, nos preguntamos, ¿con qué datos contamos? El auto, el objeto real, mide 5 metros de largo. Como tenemos 5 metros, lo convertiremos a centímetros. Al pasar de metros a centímetros, pasamos de la unidad a un submúltiplo, que está a 2 lugares de este. Entonces, debemos multiplicar
por 10 por 10, es decir, multiplicaremos por 100. El largo del auto equivale a 500 centímetros. Así es, y tenemos el largo de la cartulina en la que se dibujará el auto, que tiene una longitud de 50 centímetros. Entonces, ¿qué nos piden calcular? Lo que nos pide es con qué escala debe dibujar el auto. Tenemos que la escala es la relación que existe entre el valor del dibujo y el valor del objeto en la realidad. Y los datos con los que contamos para calcularlo son el valor del dibujo, 50 centímetros. El valor en la realidad, 500 centímetros. Reemplazamos los valores y tenemos La escala es igual a 50 entre 500. sí. Y si simplificamos un 0 a cada término, nos queda 5 y 50. Y tenemos que la quinta de 5 es 1 y la quinta de 50 es 10. Así. La escala es igual a 1 entre 10. Eso quiere decir que la escala con la que tiene que ser dibujado el auto es de 1 a 10. Ahí lo tienes, Josué Kefren. Tu escala es de 1 a 10. Muchas gracias, profesora. Ahora sí, todas y todos en casa ya saben cómo calcular la escala para poder reproducir dibujos de objetos reales de manera proporcional. Muchas gracias a todos ustedes por usar tan creativamente sus situaciones cotidianas para siempre aprender. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Qué les parece si me mido para ver si puedo dibujar mejor utilizando el espejo que la magia de la televisión ha traído hasta mí? A ver. ¿Y qué tal? ¿Ahora sí vas a poder hacer un dibujo de tu familia de manera proporcionada? Claro que sí, Tocino. Con las escalas todo es más fácil. Mides el objeto en tamaño real y luego lo conviertes dependiendo de la escala que te convenga para el tamaño del papel donde quieras dibujar y listo. ¿Y puedes dibujar cosas grandes en hojas de papel chiquitas? Sí, usando una escala de reducción. Y también podrías hacer dibujos de cosas chiquitas en tamaño grande. Y eso sería una escala de ampliación. Yo quiero una de esas. Haz un dibujo a escala grande de mí. ¿Y por qué razón te haría ese homenaje si no has podido guardar silencio cuando estaba la profesora? Solo fue una frasecita. Por eso solo haré de ti un dibujo a escala natural, que es cuando el dibujo se realiza al mismo tamaño que el objeto real, ni más grande ni más pequeño. ¿Me estás diciendo objeto? No estoy muy seguro. Así sea un objeto o un dibujo, tú sabes que mi carisma es de escala gigantesca. Ok, Tocino. Ahora déjame recordarles a las chicas y chicos algo muy importante. Recuerda que la escala es la relación entre la medida lineal representada en el dibujo de un determinado objeto y la medida lineal de ese mismo objeto en la realidad, medidos en las mismas unidades. Sí, siempre usan la unidad de medida centímetros, como propuso la profesora. Y no olviden que las escalas nos ayudarán a representar cualquier objeto que queramos, por más que sea muy pequeño o muy grande, sin variar sus características. Hay muchas utilidades que les podemos dar en la vida cotidiana, como en la elaboración de un plano, O haciendo un dibujo grande, muy grande, de Tocino, tu conductor favorito. o haciendo el diseño de un mueble, como hizo Yanira. Por eso les pregunto, ¿en qué otros ámbitos creen que podamos aplicar las escalas? Ya sé, en hacer un dibujo más grande que el dibujo grande que van a hacer de mí. ¡Oh, oh, oh, oh! No, tengo una mejor idea. Atentos, lápiz y papel a la mano, por favor, que aquí les va el reto de hoy.
elijan un objeto de su casa. Puede ser un libro, el televisor, un cuadro, puerta, ventana, etc. Y con ayuda de una cinta métrica o wincha, van a tomar las medidas de ese objeto. O muchas reglas juntas. Todo ayuda. Con el instrumento de medición que tengan en casa. Con este, midan las longitudes del objeto que hayan elegido y luego dibujen ese mismo objeto en su cuaderno u hoja usando una escala de reducción. ¡Uy! Y así pueden dibujar a escala todos los muebles del espacio. ¡Sí! Hagan volar su imaginación, pero empiecen por lo básico. Un dibujo a escala reducida de un objeto de su casa que ustedes elijan. Y ya saben, todo lo aprendido en esta sesión deben conservarlo en el portafolio. ¡Listo, Rodrigo! Ahora sí, agarra tu regla o cinta métrica. Tómame mis medidas y empieza a dibujarme. ¡Oh, oh! No, primero voy a empezar conmigo. ¿Así te reivindicas de ese autorretrato monstruoso que te hiciste? Ya, no, bien, que lo has ganado. ¿Ven? Los útiles de la escuela sirven para resolver varias cosas de la vida. Aprendo en casa. Me he encontrado en mitad de la tarea. Les doy la bienvenida otra vez, chicas y chicos. Soy Yanira y esto es Aprendo en Casa, el programa televisivo del Ministerio de Educación en el cual compartiremos nuevas ideas y mucho conocimiento. Hemos preparado este programa para ustedes, nuestros estudiantes de segundo grado de secundaria. Pero no hay ningún problema si tienes alguna hermana, hermano, primo o familiar que viva contigo. Invítalo a participar también y a aprender. Les quiero contar en qué me han encontrado. He estado pensando en decorar un poco este espacio. Colocar un diseño alrededor de todas las paredes de la sala. Por eso la cinta y las mediciones, para calcular cuánto tendrá que medir el diseño. De hecho, sobre eso también es nuestra lección de hoy. Antes de continuar, quiero recordarles que es necesario tomar prevenciones en estos tiempos de pandemia. Para combatir la expansión del COVID-19, necesitamos mantener nuestra higiene en todo momento. Es indispensable el lavado constante de manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Además, se debe hacer lo mismo con los utensilios que usemos en casa. Muy bien. Ahora sí, es hora de despertar todos nuestros sentidos, activemos nuestra mente que ya empezamos. No subestimes cuánto se puede aprender con algunos objetos simples, como estos mondadientes. Jugaremos un poco con estos palitos y aplicaremos nuestros conocimientos matemáticos. El cálculo de los perímetros de diversas formas geométricas. No olvides que las figuras que revisaremos hoy son bidimensionales. Vamos a descubrir juntos cómo nos puede ayudar la geometría a resolver situaciones de la vida cotidiana. No sabes lo útil que puede ser. Vas a sorprenderte porque no es nada complicado. Asegúrate de tener cerca algunos materiales. Un cuaderno de notas o pueden ser hojas de reciclaje. Lápiz o lapicero, mondadientes o si es más fácil para ti, puedes agarrar palitos de fósforo. ¿Pudieron conseguirlos? Entonces estamos listas y listos. Claro que sí. Es momento de aplicar la matemática y descubrir cómo el cálculo de perímetros nos puede ayudar a resolver situaciones cotidianas. Si ya tienes tu cuaderno de notas a la mano, perfecto, porque ya podemos empezar. Profesor, ¿nos ves?
Hola Yanira, ¿cómo estás? Muy emocionado por seguir con la clase de hoy, sobre todo porque tengo algo que proponerte. ¿Qué podrá ser eso? Es súper sencillo. Juguemos juntos a dibujar con palitos. ¿Tienes alguno cerca? Algo me decía que me iban a ser útiles hoy. Cuéntame en qué va a consistir el juego. Muy bien, yo igual. Ahora vamos a recibir nuestro reto. Hola, hola, por ahí dentro. Espero que todas y todos estén pasándola muy bien en casa. Este juego consiste en formar figuras geométricas planas con los 10 palitos de mondadientes. Formar figuras, perfecto. ¿Cuánto tiempo tendremos para cada figura? Serán 5 segundos por figura y recuerden que deben utilizar todos los palitos. Yanira, docente, ¿se sienten preparados? Ya estoy listo. Yo también. Perfecto, entonces que empiece el juego. Ronda 1. A la cuenta de 3, los participantes formarán figuras geométricas planas de 3 lados. 1, 2 y 3. ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Tiempo! Antes de continuar, una pregunta para nuestra atenta audiencia. ¿Cómo se llaman las figuras planas que tienen 3 lados? Ustedes lo saben. ¡Correcto! Los conocemos como triángulos. Ahora sí, es hora de verificar qué han hecho nuestros participantes. ¡Ajá! Yanira construyó un triángulo de lados. 3, 3 y 4 palitos. ¿Docente habrá hecho lo mismo? Parece que Docente ha construido un triángulo diferente, con 4, 4 y 2 palitos. Esta ronda es un empate, porque ambos cumplieron con la tarea. ¡Excelente! Segunda ronda. Lo que harán ahora los participantes es formar figuras geométricas planas con 5 lados. 1, 2 y 3. ¡Ahora! ¡Tiempo! Primero me gustaría que respondan ¿cómo se llaman las figuras geométricas de 5 lados? Se llaman pentágonos. Veamos ahora las figuras formadas. Interesante, Yanira construyó un pentágono de lados irregulares. 1, 2, 2, 1 y 4 palitos. Docente logró hacer un pentágono de lados iguales. 2, 2, 2, 2 y 2 palitos. Todos miden igual. Tanto Yanira como Docente han vuelto a cumplir con el reto. Así que es un nuevo empate. En una ocasión como esta, es necesario un tercer intento para lograr el desempate. ¿No les parece? Muy bien, ahora espero que estén listos. La tercera y última ronda les pide formas geométricas bidimensionales, de 8 lados. 1, 2 y 3. ¡Ahora! ¿Terminaron? ¡Genial! Pero antes de verificar si construyeron las figuras correctas, dígame cómo se llaman las figuras que tienen 8 lados. Son los octógonos. Ahora verifiquemos si las figuras que construyeron nuestros concursantes también son octógonos. Yanira ha construido un octógono de 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 y 2 palitos de lado. Mientras que Docente logró un octógono diferente, con 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 y un palito de lado. Nunca antes había visto algo semejante en la historia de las competencias de palitos geométricos. Quiero felicitar al genial trabajo de ambos participantes. Ya habrá ocasión para la revancha, Yanira. Pero antes yo tengo un nuevo reto para proponerles a todos ustedes. Es nuestro reto del día. Si la medida de cada mondadiente es aproximadamente de 5 centímetros, ¿cuál es la longitud del contorno de cada una de las figuras formadas?
Y esa longitud del contorno de una figura geométrica, ¿qué nombre recibe? No suena muy complicado. ¿Ustedes creen que podremos con este reto? Claro que sí. De hecho, ya sé lo primero que debemos hacer para resolver este reto. Y ese primer paso es organizar la información. Es decir, todos los datos que hemos mencionado a lo largo del juego. ¿Te parece una buena herramienta para ordenar información? Claro que sí. Ya estoy llenando la tabla en mi mente, poco a poco. La primera columna tendría el 3, el 5 y el 8. Esto es porque son el número de lados de las figuras que se nos pidió crear. Muy bien, Yanira. ¿También tienes claro qué iría en la segunda columna? Claro, ahí irían los nombres que acabamos de mencionar, los de las figuras geométricas. ¿Tú te acuerdas de todas formas? Los Muy bien, triángulos. Y los pentágonos. Y los octógonos. Perfecto. La tercera columna tendría que ser completada con la medida de cada lado de las figuras geométricas que tú y yo hemos construido en cada ronda del juego. Nuestra unidad de medida ha sido un palito de mondadientes. Ya vi qué pasa ahora. Profesor, tenemos que notar la longitud del contorno de cada una de las figuras. Sí, claro. ¿Te suena difícil? No, la verdad es que no. Hay que averiguar la longitud de los triángulos formados. Bien. ¿Cómo empezarías a resolver eso? Ya conocemos que cada mondadiente mide 5 centímetros. Así que sería cuestión de multiplicar ese número por la cantidad de palitos que tenga cada lado. La longitud del contorno de ese triángulo es igual a un lado que mide 3 palitos por 5, más la medida del segundo lado que mide 3 palitos por 5, más la medida del tercer lado que es de 4 palitos por 5. 3 por 5 más 3 por 5 más 4 por 5. Luego, obtendremos que las longitudes del contorno es igual al producto de 3 y 5, que es 15, sumado con el producto de 3 y 5, que también es 15, más el producto de 4 y 5, que es 20. Finalmente, resolvemos la suma de 15 más 20. El resultado es igual a 50. La longitud del contorno del primer triángulo es de 50 centímetros. Excelente trabajo, Yanira. Tu triángulo está medido. ¿Crees que el que yo elaboré mira lo mismo? Hay que descubrirlo. Empecemos otra vez, pero esta vez vamos por otro camino. Aquí está tu triángulo, y lo primero es sumar la medida de todos sus lados. Tenemos que la longitud del contorno del triángulo es igual a las medidas del primer lado, que es de 4 palitos, más el segundo lado, que mide 4 palitos, más el tercer lado, que mide 2 palitos. 4 más 2. Obtendremos que la suma de las medidas es igual a 10 palitos. Pero también sabemos que la medida de un solo palito es de 5 centímetros, así que multiplicamos la suma por 5. 10 por 5. Efectivamente, resulta que la longitud del contorno del triángulo es de 50 centímetros. Justo igual que el mío. Muy buen trabajo, Yanira. ¿Qué podríamos decir de los resultados obtenidos? En primer lugar, ambos valores son iguales. Correcto. ¿Crees que pase lo mismo con los pentágonos y octógonos que hemos construido? Quizás, pero mejor si lo comprobamos. ¿Qué te correspondería hacer ahora? Se me ocurre sumar todos los palitos de cada lado y luego multiplicarlos por 5. Manos a la obra. ¡A trabajar! Si sumamos las medidas de todos los lados de mi pentágono, donde la longitud es igual al primer lado que mide un palito, el segundo lado que mide 2 palitos, más el tercer lado que mide 2 palitos, más el cuarto que mide un palito y el quinto lado que mide 4 palitos, tendríamos esta suma. 1 más 2 más 2 más 1 más 4. Ahora, a la suma de 1 más 2 más 2 más 1 más 4, obtendremos 10. Y a este último número lo multiplicamos por 5. Y una vez más, nuestro resultado sería 50 centímetros. ¡Genial! ¿Cómo te va con el mío? Lo curioso es observar que el pentágono que construiste tiene los 5 lados con la misma medida. 2 palitos cada lado. 2 por 5. Esto significa que hay 10 palitos en total en nuestra figura. Y para obtener la longitud total, solo queda multiplicar por 5, que es la medida en centímetros de cada palito. Y así también obtendremos que la longitud del contorno del pentágono que construiste es de 50 centímetros. Gran trabajo, Yanira. Interesantes respuestas.
¿Qué puedes decir desde casa acerca de los resultados obtenidos? Recuerden que todas sus conclusiones son válidas si han observado con atención el ejercicio. En primer lugar, todas las longitudes de las formas geométricas bidimensionales construidas en el juego anterior miden exactamente igual, ya que usamos en su construcción la misma cantidad de palitos de mondadientes. A simple vista, haciendo un conteo rápido, podemos decir que los octógonos construidos por Yanira y por mí también miden 50 centímetros de contorno. ¡Genial! Ahora sí podemos completar nuestra tabla. Recordemos la primera pregunta de nuestro reto. Si la medida de cada mondadiente es aproximadamente de 5 centímetros, ¿cuál es la longitud del contorno de cada una de las formas geométricas formadas? Acabamos de comprobar que la respuesta es 50 centímetros para todas las figuras. Esto se debe a que utilizamos la misma cantidad de palitos en su construcción de las diferentes formas geométricas que construimos. Pero esa no es la única pregunta del reto. Y yo no he terminado de medir la longitud del contorno de este cuarto para hacer todas mis decoraciones. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa para que las chicas y los chicos en casa asimilen todo lo que hemos aprendido en esta primera parte. ¿Les parece bien? Nos vemos en un momento entonces. No se vayan. Hola chicas y chicos, estamos de regreso. En el primer bloque de este programa jugamos con mondadientes o palitos de fósforo para formar diferentes figuras geométricas y calcular la longitud de su borde. Hay una pregunta que nos quedó pendiente contestar y creo que la respuesta la tiene alguien más. Profesor, Hola Yanira. ¿qué nombre recibe la longitud del contorno de una figura geométrica? Recibe el nombre de perímetro. Y a este se lo conoce por ser la longitud de la línea cerrada que corresponde al borde de una figura plana. Qué interesante es conocer todo esto sobre las formas geométricas o polígonos. Yanira, ¿qué haces toda enredada con esa cinta métrica? Estaba intentando algo. No sé cómo hacer. ¿Intentas calcular el perímetro de este círculo? Sí, pero me cuesta un poco porque mi cinta es muy recta. ¿Cómo se puede calcular el perímetro de una forma que, como el círculo, no tiene realmente lados? Pasa que el círculo es una figura muy especial. Entonces, ¿se puede calcular su perímetro? Por supuesto. Y no necesitas regla para medir el borde. Vas a necesitar valores diferentes. ¿Cómo así? El perímetro del círculo es la longitud de la circunferencia representada por L. Pero como ya comprobaste, es difícil usar un instrumento recto para medir el círculo. Es por ello que utilizaremos un par de fórmulas que te encantará conocer. Son muy sencillas. La longitud de la circunferencia es igual al producto de 2 por el número pi, por el radio del círculo. ¿La radio? El radio. Si el diámetro es el segmento de recta que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de una circunferencia, el radio equivaldría a la mitad. Es por eso que la otra fórmula en esta lámina es más sencilla, pero es técnicamente igual. L es igual al diámetro por el número pi. Lo que dices no suena muy complicado, pero tal vez lo entenderíamos mejor todas y todos con un ejemplo. Para aclarar más la respuesta, te propongo hacer un ejercicio bien sencillo. ¿Sabes qué es esto? Claro, es un sol, nuestra moneda nacional. Podemos saber cuál es la medida de la longitud de la circunferencia de esta moneda si sabemos que tiene un diámetro de 25,5 milímetros. Ya tenemos uno de los datos. Ese diámetro nos va a servir para hallar la longitud. Muy bien. La fórmula nos dice que L equivale al diámetro 25,5 milímetros multiplicado por el número pi. ¿Número pi? Es un número especial, infinito. Es una de las constantes matemáticas más importantes. Todo lo que necesitas entender por ahora es que pi es una constante. Casi siempre lo vamos a redondear al aproximado de 3,14. Entonces, aplicando la fórmula obtendremos la longitud de la circunferencia. Si multiplicamos el diámetro, que es igual a 25.5, por el valor de pi, que es aproximadamente 3,14. Correcto, Yanira. Espero que todas y todos estén siguiendo en casa. ¿Alguien ya tiene una respuesta? Listo, docente. Acabo de obtener el producto y el valor de L. La longitud de la circunferencia es igual a... ¿Ustedes en casa ya la tienen también? ¡Genial! ¿Ves qué sencillo? Nos quedó clarísimo que para calcular el perímetro de un círculo basta con calcular el producto del diámetro
y el número pi. Correcto. Profesor, hemos estado tan emocionados jugando y aprendiendo sobre los perímetros, las fórmulas necesarias para calcular algunos, que se me fue completamente que tenía una tarea que cumplir. ¿Qué tarea, Yanira? Debo terminar de medir por completo esta sala. Estoy pensando en decorar y para eso necesito medir todo el perímetro. ¿Por qué te preocupas? Yo tengo una solución. ¿De verdad? No necesitas medir toda la sala, porque resulta que tengo guardadas las medidas en un archivo especial. Míralo. Profesor, me he ahorrado muchísimo trabajo. Te lo agradezco mucho. Recuerda que tu tarea todavía no está terminada. Y a cambio de este archivo, te tengo una pregunta extra. ¿Crees que podemos usar el perímetro para calcular los metros de papel tapiz que se deberá pedir para la sala? Por supuesto. ¿Quieres animarte a empezar? Creo que lo primero sería calcular el perímetro general de todo, incluyendo las puertas y su ancho. De esa forma tendríamos esta suma. El perímetro total equivale a la suma de 18 más 2,5 más 20 más 2,5 más 18 y por último más 26, obteniendo 87 metros de perímetro. Genial ese primer paso. Por lo tanto, lo que tocaría calcular ahora es... ¿Ustedes también lo tienen? Exacto, debemos saber el ancho total de las puertas. Porque en esos lugares no se colocará papel tapiz. Solo va en las paredes. Entonces, ¿cuál es la solución? Sumamos 3 metros de la puerta de emergencia ubicado al lado izquierdo de la sala, más otros 3 de la que está al lado derecho. Además, incluimos los 6 metros del ancho de la puerta principal para llegar a la suma total. Obtenemos que la longitud total del ancho de la puerta es de 12 metros. Perfecto. Ahora que tienes ambos valores, 87 y 12 metros, ¿qué es lo que te tocaría hacer para hallar la cantidad de papel tapiz que te será útil para el decorado? Es hora de restar la longitud del ancho de las puertas al perímetro general. Entonces, a 87 le restamos 12 metros. 87 menos 12 es igual a 75 metros. Ahora sí podemos responder. La cantidad de papel tapiz que se debe comprar para esta sala es de 75 metros. Y para poder llegar a ese resultado, utilizamos nuestros conocimientos sobre perímetros. Te dije que esto sería muy fácil. ¿Te parece bien recordar ahora la pregunta que se hizo al iniciar la clase? ¡Claro! La matemática y el cálculo de perímetros. ¿Podrá ayudarnos a resolver situaciones cotidianas? ¿Ustedes qué dicen? Por supuesto que sí. A mí me acaba de ayudar. ¿Nos recuerdas un poco lo aprendido? Aprendimos a resolver situaciones cotidianas que involucran el cálculo de los perímetros de diversas formas geométricas. Calculamos y aprendimos un par de fórmulas sencillísimas para calcular la longitud de la circunferencia. ¿Ha quedado alguna duda? Para mí no. Pero algo me dice que algunas personas podrían tener algunas dudas todavía. ¿Ah, sí? Están llegando algunas preguntas de diferentes partes del país. A ver, te comparto la primera. Hola, Yaniri docente. La otra vez me puse a imaginar en objetos redondos e imaginar los platos de mi cocina. Me gustaría saber sobre la longitud de su perímetro. Hola, muchas gracias por tu pregunta. Creo que Yanira también puede responder. Por supuesto que puedes obtener la longitud de la circunferencia. Recuerda que lo único que tienes que hacer es aplicar la fórmula que aprendimos en este último bloque. La longitud de la circunferencia es igual al producto del diámetro y el número pi. Y para calcular el diámetro solo debes medir el segmento de recta que pasa por el centro que une dos puntos opuestos de una circunferencia. Y ya sabes, pi es un número irracional. Esto quiere decir que no es exacto ni periódico, ya que tiene una cantidad infinita de decimales y generalmente lo usamos con el valor que equivale a 3,14. Tenemos una consulta más. ¿Por qué fue necesario restar la medida del ancho de las puertas? En el último ejercicio pensé que la idea era calcular el perímetro total de la figura. Hola, gracias por consultar. Es verdad, en el último ejercicio tuvimos que restar el ancho de las puertas del perímetro de la habitación. Y la razón es que estábamos midiendo el perímetro para decidir cuántos metros de papel tapiz comprar para decorar la sala y la madera de las puertas no será decorada. Por lo tanto, son metros que no tendremos en cuenta. Siempre es bueno observar o leer un par de veces el problema antes de mandar a resolverlo.
Hay detalles en el planteamiento que son cruciales para llegar a la respuesta y no siempre son tan evidentes. Yanira, ha sido un gustazo compartir esta clase con ustedes y aprender sobre perímetros. Ahora tengo que ir a devolver estos mondadientes a la cocina. Gracias a ti, profesor. Esperamos que nos vuelvas a acompañar pronto. De seguro que sí. Chao, nos vemos. Después de los problemas que hemos resuelto en clase juntos, ahora es tu turno. Te propongo realizar los siguientes desafíos en tu casa. Invita a algún familiar a jugar contigo. Puede ser tu hermana o hermano, primas o tus padres. Cualquiera en casa con quien puedas usar los 10 mondadientes o fósforos para representar muchas formas geométricas. Comparte tus aprendizajes con ellos. Explícales por qué mantienen el mismo perímetro todas las formas. Dale una vuelta a tu hogar e imagina por un momento que tus padres también desean decorar el borde de las paredes. Calcula el perímetro de la superficie que van a decorar. O calcula el perímetro de un corral, una huerta o un depósito. Puedes hacerlo con cualquier espacio, ya sea que tenga lados o que sea un círculo. Lo más importante de todo esto es que no olvides registrar tus datos en tu cuaderno o en hojas de reciclaje con las que cuentes. Debes guardar todo tu avance en un folder que será tu portafolio de evidencias de tu aprendizaje. Comparte con tus familiares para que ellos también puedan conocer y comprender cómo la matemática nos ayuda a resolver situaciones cotidianas. Explícale a tu familia cuándo estamos frente al cálculo de un perímetro y lo útil que es en nuestra vida diaria, incluso para mantener la mente ocupada en cuarentena. Tampoco te olvides de mantener la higiene en tu casa, lavándote las manos constantemente con agua y con jabón, así como manteniendo limpios todos los utensilios de tu casa. La mascarilla es indispensable si alguien de familia desea salir, pero no es lo mejor todavía. Mientras tanto, puedes animar a tu familia a participar de este reto. Les prometo que lo pasarán genial. Conmigo será hasta la siguiente clase. ¡Nos vemos! Aprendo en casa. Sí, Sandra, te dibujé un mapita, le tomé una foto y te lo mandé por WhatsApp. ¿Ya lo viste? Si no lo encuentras, te lo dibujo de nuevo. O te mando una foto del mapa por internet. Ah, ya lo viste. Encontrémonos en el punto que señaló. Sí, está más cerca a mi casa. ¿Qué tiene? ¿Que quieres que nos encontremos en un punto más cerca de donde vives? Pero Martín me acaba de decir lo mismo. Así nunca nos vamos a poner de acuerdo en dónde encontrarnos. Y tenemos que juntar ya tus víveres, los de Martín y los míos, para armar esa canasta de alimentos y dársela a la familia que te comenté que lo necesita. Ya, después hablamos que el programa está comenzando. ¡Chao! Hola chicas y chicos, nos volvemos a encontrar en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación diseñada especialmente para todos los estudiantes de tercero de secundaria de nuestro país. Hoy vamos a hacer clase de matemáticas, de geometría para ser exactos. ¿Alguna vez han escuchado decir a alguien que las matemáticas no sirven en nuestro día a día? Hay personas que dicen, bueno, sí sirve saber sumar y restar. Yo sí he escuchado a algunos amigos decir eso, y no podrían estar más equivocados. Las matemáticas están en todos lados. Amigas y amigos, por ellas tenemos celulares, televisores, por ellas hemos llegado a la luna y muchas cosas más. Nuestro cuerpo está compuesto de matemáticas. Aunque no se puede observar a simple vista, claro. Por ejemplo, podemos encontrar datos sobre el cuerpo, como que está formado por más de 600 músculos. Tiene alrededor de 500 glándulas sudoríparas en la planta de los pies. 206 huesos. El índice de masa corporal es una razón matemática que relaciona la masa expresada en kilogramos con la talla expresada en metros al cuadrado de una persona. En fin, esto último que les estoy contando lo leí en una revista cuando acompañé a mi abuela al doctor.
Y más o menos eso es lo que recuerdo. Las matemáticas están en todos lados, inclusive en las calles, ¿sabían? Ya pues, muévete de ahí que no puedo pasar. Si van a manejar, nunca se comporten así en la calle. Siempre háganlo con educación y cortesía. Bien, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, las matemáticas también están en las calles. ¿Te has puesto a pensar por qué la plaza de armas o paseo cívico de tu ciudad fueron construidos donde están ahora? Chicas y chicos de ICA, ¿por qué la institución educativa San Luis Gonzaga fue construida en su ubicación actual? ¡Qué lugar tan bacán es ICA, ¿no? Una vez, un tío que es ingeniero me llevó allá a conocer los acueductos de la cultura nazca. Son trabajos de ingeniería hidráulica que permitían que el agua llegue a la ciudad y a los campos. Así como hoy llega el agua a muchos hogares, pero en cañerías. Mi tío dice que son una maravilla de la ingeniería civil. Jonathan, no te distraigas. Como les decía, las matemáticas están en las calles y sirven para que nuestras ciudades pasen por un proceso de planificación urbana. ¿Y qué es eso? Nada menos que el conjunto de procedimientos que buscan mejorar el bienestar de las personas y sus comunidades, desarrollando ciudades más equitativas, saludables, eficientes y atractivas para las generaciones presentes y futuras. Es decir, ciudades donde todas, pero todas las personas podemos vivir bien. Por ejemplo, una ciudad bien planificada tiene sus espacios o lugares públicos en zonas de alcance y fácil acceso para todos. Por ejemplo, las plazas de armas, las instituciones educativas, los centros de recreación o los estadios. Los arquitectos y las ingenieras civiles son los y las capas que hacen los planeamientos urbanos. ¿Y qué utilizan para hacerlo? ¡Las matemáticas! ¿Cómo? Bueno, para eso vamos a necesitar la presencia de la profesora. Pero antes, busca una hoja o tu cuaderno, lápiz o lapicero y una regla para practicar con los ejemplos o ejercicios que seguro nos dará la profe. Yo ya tengo los míos. Jonathan, ¿qué haces? Ay, buenos días, profesora. Yo solo estaba... nada. Justo la iba a llamar porque necesitamos conocer más acerca de los triángulos en esta clase de geometría. Veo que ya tienes tus materiales a la mano. Sí, profesora, estoy listo. Muy bien, los triángulos. Si recuerdas la teoría de la existencia de los triángulos, ¿no? ¡Claro! Para que podamos construir un triángulo debemos cumplir lo siguiente. La suma de las longitudes de dos de sus lados debe ser mayor a la longitud del tercer lado. Y a la diferencia de las longitudes de dos de sus lados debe ser menor a la longitud del tercer lado. O sea, si estoy en la playa y tengo tres palitos, dos de ellos unidos deben ser más largos que el tercero. Si no es así, no se puede armar un triángulo. Así es, muy bien. Pero, ¿qué tiene que ver la longitud de los lados de un triángulo en el proceso de hacer un planeamiento urbano? Mucho. Primero hay que conocer un poco más sobre algunas de las propiedades de los triángulos. Sáqueme de la curiosidad. ¿Qué debemos saber sobre las propiedades de los triángulos para entender por qué un polideportivo o parque se construye en un lugar determinado? Veámoslo en este instante con un caso que me contaron. Escuchen. Las asociaciones de los padres de familia de 3 colegios de una zona determinada, en coordinación con sus directores, querían fomentar el deporte en sus estudiantes. Para eso, tenían que buscar un lugar donde construir un polideportivo. Ellos querían que el polideportivo sea equidistante a los 3 colegios. Equidistante significa que un punto o lugar esté... ¿Cómo era? Que un punto determinado esté a igual distancia entre 2 o más puntos. Recuerda que la misma palabra lo dice, equi de equidad o igualdad, y distante que tiene relación con la palabra distancia. ¡Claro! Así ya me la grabo. Como decía, las asociaciones de padres de familia de estos 3 colegios decidieron contratar a un ingeniero que determinara la ubicación exacta del complejo polideportivo. Para esto, le dieron al ingeniero el plano a escala 1:3000 de la zona donde se encontraban las instituciones educativas. A ese ingeniero le cayó una chamba difícil, ¿no, profe? Tenía la responsabilidad de ubicar el polideportivo en un punto central que estuviera igual de cerca a los 3 colegios.
¿Dónde crees que construyó el polideportivo? A mí no me mire, profe. Al menos déjeme calentar primero con una pregunta más fácil. Solo le puedo decir que ojalá mi colegio con otros 2 colegios más hicieran un proyecto igual. Así mis amigas, amigos y yo podríamos hacer torneos intercolegios de básquet para conocernos con más chicos y chicas de nuestra edad. Cuidado, Jonathan. Mira, si eso deseas, pide una cita con el director de tu colegio y proponle la idea. Total, no hay peor gestión que la que no se hace. Sí, eso haré. Buen consejo, profe. Bueno, ¿ya me puedes decir dónde se ubicó ese complejo polideportivo? Caray, profe, la verdad es que... ni idea. No te desanimes, Jonathan. No es malo no saber, lo malo es no reconocerlo o no hacer algo para superarse. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? ¡Eso, profe! Bien, entonces, recordando. Las asociaciones de padres de familia de 3 colegios de la misma zona, en coordinación con sus directores, quisieron fomentar la práctica del deporte en sus estudiantes. Para eso, buscaron un lugar donde construir un polideportivo que sea equidistante a las instituciones educativas. 6068 Manuel González Prada, 6067 Juan Velasco Alvarado y 7084 Peruano Suizo. Para ello, contrataron a un ingeniero para que determinara la ubicación exacta donde construirán el complejo. Para eso, le entregaron un plano a escala 1 a 3000 de la zona donde se encontraban los 3 colegios. ¿Dónde está ubicado el polideportivo? Profesor, ¿qué es el plano escala 1/3000? Buena pregunta. Las escalas sirven para dar una idea de las distancias reales comparadas con las distancias en un plano o mapa. Por ejemplo, en un plano a escala 1 a 3000, como del que estamos hablando en este caso, podemos concluir que 1 centímetro del plano equivale a 3000 centímetros en la realidad. Entonces, es como la relación entre la medida lineal representada en el dibujo de un determinado objeto y la medida lineal de ese mismo objeto en la realidad, medidos en las mismas unidades. Y para hallar las distancias reales tendría que multiplicar por 3000 la cantidad de centímetros que yo mida con mi regla, ¿no? Exacto. Entonces ya sabemos que es una medida de escala. Regresemos al problema. ¿Cuál era el interés común de la Asociación de Padres de Familia y los directores de los colegios? Que el polideportivo estuviera en un punto equidistante. ¡Uf! ¡Me salió! Muy bien. Ya vimos que equidistante se emplea para referirse a algo que se encuentra a igual distancia entre 2 o más puntos. Ahora, ¿qué datos tenemos para encontrar la respuesta a esa decisión? Sabemos la ubicación de cada una de las instituciones educativas o colegios, pues nos han dado un plano a escala para poder verlos. También sabemos que la ubicación del polideportivo debe ser equidistante a las 3 instituciones educativas. Es decir que, si yo estoy en la IE 6068 Manuel González Prada, a la que representaremos con una letra A, la distancia que recorreré hasta el polideportivo deberá ser la misma distancia de la que recorreré si voy de la IE 6067 Juan Velasco Alvarado, a la que representaremos con la letra B, al polideportivo, ¿no? Y lo mismo si fuera desde la IE 7084 Peruano Suizo, a la que representaremos con la letra C hasta el polideportivo. Muy bien, pero... Un momento, profesora. Deme un minuto para tomar un descanso, por favor. Está bien, que sea rápido para empezar a buscar la respuesta. De paso, voy a llamar a una amiga para decirle que ve el programa, para encontrarle solución a este caso. Nos va a ayudar con un asunto que tenemos sobre una canasta familiar que estamos armando. Ya le contaré al final del programa los detalles, profe. Ya regresamos. Como nuevo, profesora. Sigamos entonces. Nos estábamos olvidando de una cosa. Para hablar de un punto equidistante a otros 3 puntos, las 3 distancias deben converger o coincidir en ese punto.
Y al mismo tiempo, esas distancias tienen que ser iguales, ¿verdad? O sea, la pregunta es cómo encontrar el punto en el que esas distancias sean equidistantes. Como no sabemos para dónde hacer esos trazos, es que vamos a ir paso a paso. Primero, quedémonos solo con 3 instituciones educativas representadas por los puntos A, B y C. Ahora, ¿qué figura geométrica se forma si trazamos las distancias entre esos puntos? ¡Es un triángulo! Tú lo has dicho. Tenemos un triángulo. ¿De qué tipo? Espero que no sea el Triángulo de las Bermudas, profesora, porque dice que allí desaparecen los aviones y barcos. ¡Qué miedo! No me refiero al Triángulo de las Bermudas, Jonathan. Era una broma, profe. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Sus lados son iguales? Ah, no. Los 3 lados son diferentes. Entonces, es un triángulo escaleno, porque cada lado mide distinto. Muy bien. ¿Y cómo podríamos llamar a cada uno de esos lados? Esto ya lo vi antes. Un triángulo está formado por 3 segmentos. Entonces, tendríamos el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA. Los llamamos así ya que corresponden a las letras de cada punto del triángulo. Muy bien, Jonathan. Veo que recordaste lo que trabajaron hace algunos días. Y sí, tenemos 3 lados diferentes. Por lo tanto, es un triángulo escaleno. Quiero que recordemos algo más sobre los segmentos con el siguiente ejemplo. El año pasado, una de mis estudiantes olvidó traer un libro de matemáticas al colegio. Felizmente vivía en la misma avenida de donde está nuestra institución educativa. De hecho, su casa se encontraba a tan solo 40 metros del colegio, así que llamó a su hermano mayor para que le hiciera el favor de llevárselo. Pero, como había sido responsabilidad de mi estudiante llevarlo, su hermano le dijo que se encontraran en la mitad del camino. Así que ella también asumiría una distancia al caminar. Pregunta, ¿cómo se llama el punto donde se encontraron los hermanos entre la casa de mi estudiante y la institución educativa? Ah, facilito. Es el punto medio, al que representaremos con la letra M. ¿Y qué implica ese punto? ¿Qué significa? Que la distancia que hay entre el punto M y el punto A, que representa al colegio, es la misma distancia que hay entre el punto M y el punto B, que representa a la casa del estudiante. Muy bien resumido. Un punto medio origina en una recta 2 segmentos iguales. Por lo tanto, el segmento AM será igual al segmento MC. Ahora bien, te cuento lo que haremos ahora. Ubicaremos los puntos medios de cada segmento de nuestro triángulo y tendremos las siguientes conclusiones. ¿Listo? El segmento AD es igual al segmento DB. El segmento BE es igual al segmento S. El segmento CF es igual al segmento FA. Luego, trazaremos una línea recta perpendicular a cada lado del triángulo. Es decir, esta pasará por el punto medio de cada lado y observaremos lo que sucede con estas líneas rectas. Profesora, usted podría haber sido esa ingeniera que contrataron y cobraba la plata, y tal vez me llamaba para que sea su asistente y los dos pasábamos por caja. No, mi vocación es la de maestro, el mejor trabajo del mundo, pero no nos detengamos, continuemos. Entonces, encuentro la mitad de cada segmento y tenemos 3 puntos. Luego, trazo una línea recta perpendicular que pasa por el punto medio de cada segmento. ¿Cómo era perpendicular? Son aquellas rectas que están en el mismo plano y que se intersecan formando un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, como las 2 rectas de una cruz. Ah, ¿verdad? Entonces, si trazo una línea recta perpendicular a cada segmento y que pase por su punto medio, ¿qué ocurre? Lo estás haciendo muy bien. Vamos analizando lo que hemos construido, recordando lo que indicamos del punto medio en cada segmento que forma el triángulo. El segmento AD es igual al segmento DB. El segmento BE es igual al segmento EC. El segmento CF es igual al segmento FA. ¡Iguales! ¡Cierto!
Yo recuerdo que el año pasado nos dijeron que había que señalar ese detalle para tener presente ese dato, por lo que colocaremos un mismo símbolo a cada segmento de igual tamaño, ¿está bien? Más que bien. Ahora, esta recta perpendicular que has trazado desde el punto medio de cada segmento y ha formado un ángulo de 90 grados, ¿sabes cómo se llama, Jonathan? No, profe, esa no la recuerdo. Se llama mediatriz. Anotado. Entonces, ¿acabamos de trazar 3 mediatrices? Así es. Y ahora, mira lo que nos quedó. Las 3 mediatrices se cruzan en un mismo punto. No me diga, profe, que ese punto es... El punto equidistante. Entonces, este es el punto en el cual la distancia de cada uno de los colegios hacia el polideportivo será la misma, ¿no? La misma. Ni un centímetro menos, ni un centímetro. Háganlo también en sus casas. Por fin encontramos la ubicación en el mapa de nuestro polideportivo, que está en la avenida 200 millas. ¿Está o estará? No sé si lo llegaron a construir. Ay, espero que sí, profesora. Por gusto no nos hemos dado todo este trabajo. ¿Cómo sirven las matemáticas en la vida real para resolver problemas, no? Lo mismo digo yo, profesora. Es más, voy a resolver de la misma manera lo que hablaba con mi amiga Sandra antes de empezar el programa. Voy a encontrar un lugar en la calle donde ella, mi amigo Martín y yo tengamos que recorrer la misma distancia para llegar desde nuestras casas. Es que necesitamos encontrarnos, respetando los protocolos de salubridad, para juntar unos víveres y armar una canasta de alimentos. Es para una familia que lo necesita. Te felicito por esa gran acción de solidaridad, Jonathan. Bueno, me voy despidiendo. Profesora, ¿se puede quedar un ratito más? En este momento estoy recibiendo algunas dudas de mis compañeras y compañeros. Quizá nos pueda ayudar a resolver algunas. Claro que sí, Jonathan. Gracias. Va la primera. ¿Cómo podríamos calcular la distancia real entre cada una de las instituciones educativas al polideportivo? Recuerda que la escala utilizada en el problema significaba que cada centímetro contabilizado en el plano se refería a 3.000 centímetros en la medida real. Entonces, si mido con la regla cada una de las distancias y la cantidad que obtengo, la multiplico por 3.000. Tendré la distancia real de cada distancia. Aquí tengo otra. Hace algunos meses mis papás me contaron que querían construir un cuarto de estudio para todos en la familia. Querían que ese espacio estuviera en el lugar más idóneo para que mis hermanos y yo tuviéramos el mismo acceso y con la misma rapidez. Esto que hemos aprendido lo podría utilizar en este caso también, ¿no? Claro, deberías tener el plano de tu casa, determinar los puntos que representan las habitaciones de tus hermanos. Luego trazo los segmentos entre cada una de las habitaciones. Identifico los puntos medios de cada uno de los segmentos. Luego trazo una recta perpendicular a cada segmento y que ésta pase por el punto medio de dichos segmentos. Y el punto en que se intersectan las rectas será equidistante. Por lo tanto, el lugar de la casa en donde mis padres deberían construir el estudio para todos. Excelente, Jonathan. Gracias. Aquí tengo una última pregunta. A los segmentos iguales, es decir, los que generamos al trazar la mediatriz, ¿se les puede llamar de otra manera? Sí, también se les puede decir que los segmentos son congruentes, porque tienen la misma longitud. Perfecto, lo anoto. Creo que estamos comenzando a incrementar nuestro vocabulario por aquí, ¿no? Sí, esto es parte del aprendizaje de la geometría. Recuerda que esta es una de las ramas de la matemática, que se ocupa del estudio y la medición de las propiedades de los puntos, las líneas, los ángulos y los sólidos, entre otros, así como de las relaciones que guardan entre sí. Además, recuerda que la competencia que estamos desarrollando es la resolución de problemas de forma, movimiento y localización. En las siguientes clases seguiremos descubriendo más características y propiedades de los triángulos a través de las conocidas líneas notables. ¿Líneas notables? Sí, de hecho, la mediatriz es una de ellas. Pero no te preocupes, eso lo veremos seguro la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias, profesora. Ha sido un gusto. El gusto es mío. Y recuerda, en la vida uno nunca debe dejar de aprender. Hasta la próxima.
Bueno, chicas y chicos, antes de irnos, les dejo estas 3 preguntas para que reflexionen sobre lo aprendido hoy. ¿Cuáles fueron mis saberes previos al inicio de esta actividad? ¿Cuál fue el momento más retador de la actividad? ¿En qué cosas creen que podrían mejorar en la siguiente actividad? Eso nomás, no se olviden de guardar todo lo que han trabajado el día de hoy en un portafolio de trabajo. Así, podrán acudir a él cuando quieran recordar algo o revisar cómo han ido avanzando hasta el momento. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao, chao! Aprendo en casa. Buenas, discúlpenme por llegar tarde. Hola amigas y amigos de cuarto de secundaria, bienvenidos una vez más a Aprendo en Casa. Mi nombre es Yaremis. Seguro ustedes se preguntarán por qué estoy toda vestida así, por qué ando tan despeinada. Bueno, les cuento que estuve en casa tratando de limpiar y como sabrán, la limpieza es fundamental hoy en día. Pero se me hizo muy difícil porque mi casa es toda pequeña, entonces hay muchas cosas que no sé dónde poner y al final terminan en el piso, todas desordenadas por ahí. Y en eso he estado casi todo el día. Por eso se me hizo tarde y no tuve tiempo ni de cambiarme. Espérenme un ratito ya. ¡Listo! Ya regresé. ¿Ustedes han escuchado que el tiempo vuela en la tele? Pues es cierto. Miren, ya me cambié y ustedes ni cuenta. Bueno, empecemos de una vez. Como les contaba hace un ratito, estuve tratando de ordenar mi casa para poder limpiarla. Y habían tantas cosas que no sabía cómo ordenarlas, dónde ponerlas ni por dónde empezar. ¿A ustedes se les ocurre algo? Yo creo que ya lo intenté todo y no me dio buenos resultados. ¡Ya sé! Voy a comprar esas cajas organizadoras. Aunque ando más misi estos días. Ya sé, las voy a hacer yo misma con estas manitas hábiles que tengo. Pero ¿cómo las hago? ¿Alguien que me ayude, por favor? Hola, Yaremis. ¿Qué? ¿Quién me está hablando? Soy yo, Liliana Brañez. Vine hasta aquí porque escuché que necesitabas ayuda. Sí, es cierto, la necesito. Pero su fuerte es la matemática. No sé si puedas ayudarme con lo que necesito. Pero por supuesto que puedo, Yaremis. La matemática está presente en nuestra vida cotidiana y nos ayuda a resolver más situaciones de las que imaginamos. ¿Ah, sí? Claro. Míralo más a tu alrededor. ¿Qué forma tiene esa mesa? Es un círculo. Más o menos. Mírala bien. Sigo viendo un círculo. Bueno, en realidad el círculo es una figura de 2 dimensiones y en este caso la superficie de esta mesa está en 3 dimensiones. O sea, es un cilindro, pero con muy poquitita altura. Ah, claro. Y profesora, así como hay prismas de base cuadrada y base rectangular, ¿habrá prismas triangulares? Así es. Algunas golosinas utilizan estas formas para sus empaques. Uy, claro, qué rico, ya se me antojó un chocolate. Pero, profesora, ¿qué tiene que ver todo lo que me estás diciendo con las cajas organizadoras que quiero construir? No es que no esté buena la información, solo que... Tiene que ver y mucho. Lo que acabamos de hacer es reconocer algunas de las formas geométricas tridimensionales que tienen los prismas. Y las cajas que quieres hacer son prismas. Claro, tienes razón. Mira, Yaremis, hagamos algo. Yo, además de ser una aficionada de las matemáticas, también soy amante de la carpintería. ¡Anda! Sí,
Heredé ese hermoso pasatiempo de mi abuela Josefina. Aquí en casa tengo algunos listones de madera y tablas de triplane. Entonces, ¿me vas a hacer las cajas? ¡Ay, qué viva! Lo que puedo hacer es regalarte el material, pero solo si logras determinar la forma y la cantidad de cajas que puedes construir con todo el material que tengo para darte. Ok, profesora, reto aceptado. ¿Y qué material tienes para regalarme? Tengo 24 listones de madera de 50 centímetros de largo y 12 listones de 40 centímetros de largo. Con esto podrás armar la estructura de tus cajas. Muy bien, 24 listones de 50 centímetros y 12 listones de 40 centímetros. ¿Algún otro requisito? Sí, la forma de las cajas deben ser un prisma recto. Las aristas laterales deben medir 40 centímetros y las aristas básicas deben medir 50 centímetros. Forma de prisma recto. Aristas laterales de 40 centímetros y aristas básicas de 50 centímetros. Apuntadísimo. Antes de que nos pongamos a trabajar, ¿sabes qué es un prisma? Más o menos. Sé que tienen forma, pero no sé cómo explicarlo con palabras. Empecemos por ahí entonces. Un prisma es un poliedro. Sus bases son polígonos iguales y paralelos entre sí. Y el resto de caras son paralelogramos denominados caras laterales. Ajá, y esta figura que estamos viendo ahorita sería un prisma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces sería un prisma hexagonal, ¿cierto? Ajá. ¿Y ves aquí estas intersecciones entre las caras laterales y las bases? Sí. Esas se llaman aristas básicas. Estas otras intersecciones, las que están entre las caras laterales, se llaman aristas laterales. Claro, y todas son paralelas y todas tienen la misma longitud. Exacto. ¡Qué buena observación! ¿Y ves las esquinitas donde se intersectan las aristas? A estas partes se les llaman vértices. Y por último, la altura de un prisma vendría a ser la distancia entre las bases. Vértices y altura. Profesora, ahora que ya sabemos qué es un prisma, ¿podemos empezar a ver las formas que pueden tener? Así es. Empezamos con las formas. Entonces, Yaramis, por lo que hemos estado viendo, ¿qué formas crees que pueden tener los prismas? Creo que sus bases pueden ser de diferentes formas, como triángulos, cuadrados, rectángulos, pentágonos, hexágonos y así y así. Exacto. Si las bases tienen 3 lados, se llama prisma triangular. Si tiene 4 lados, se llama prisma cuadrangular. Si son de 5 lados, serán prismas pentagonales. Y si tienen 6 lados, serán prismas hexagonales. Y así consecutivamente. Ajá. Y ahora que ya sabemos las formas, ¿qué es eso que mencionaste sobre un prisma recto? No entendí bien esa parte. Ah, eso tiene que ver con la clasificación de los prismas. Los prismas, según la inclinación de su arista lateral con respecto al plano de su base, se clasifica como prismas oblicuos o prismas rectos. Ah, ya veo la diferencia. Las aristas laterales del prisma oblicuo no son perpendiculares a sus bases. Así es. En cambio, en el prisma recto, sus aristas laterales son perpendiculares a las bases. ¡Claro! Eso está facilito. Sí, y otra manera de clasificar los prismas son en regulares e irregulares. Y esto tiene que ver con los lados de sus bases. O sea... En un lenguaje sencillo, diremos que los prismas regulares tienen como base polígonos regulares. Y los prismas irregulares tienen como base a polígonos irregulares. Ya entiendo. En mi caso, mis cajas serán prismas rectangulares rectos. Exactamente. Ahora sí, ¿ya estamos listos para empezar a diseñar la estructura de mis cajas? Sí, Yaremis, ya estamos listas. Pero para evitar cualquier error,
Recordemos las características que deben cumplir las cajas. Sí, aquí las tengo apuntadas. Mis cajas deben tener la forma de un prisma recto. Debo utilizar todos los materiales que tienes para mí, o sea, 24 listones de 50 centímetros que utilizaré para las aristas básicas y 12 listones de 40 centímetros que utilizaré para las aristas laterales. Ajá. Y ahora, ¿cómo piensas averiguar qué forma deberían tener las cajas para que cumplan con todas las características que acabas de mencionar? Recuerda que son varios tipos de prismas. Creo que para averiguarlo puedo empezar haciendo un dibujo de un prisma triangular. Así puedo contar los palitos, las aristas. Y dependiendo de eso sabré cuántos listones voy a necesitar. Es una buena manera de resolverlo. Interesante tu estrategia. Primero, dibujo las bases. Chicas y chicos, ustedes también pueden acompañarme y dibujar conmigo. Luego uno las bases con las aristas. Y ya está, ya tengo mi primer prisma triangular. Para construir una caja en forma de prisma triangular voy a necesitar para las bases 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 listones de 50 centímetros cada uno. Estas serían las aristas básicas. Y a ver, para las aristas laterales voy a necesitar 1, 2, 3 listones de 40 centímetros cada uno. Pero ahí estás utilizando solo 6 listones de 50 centímetros y 3 listones de 40. Es cierto, tengo que utilizar todo el material. Entonces voy a hacer 2 cajas. Aquí solo uso 12 listones de 50 y 6 de 40. Probaré con 3 cajas. No, tampoco. Me sigue sobrando material. ¿Y si hago 4? ¡Ajá! ¡Woohoo! ¡Lo logré! Si hago 4 prismas triangulares, voy a utilizar 24 listones de 50 centímetros para las aristas básicas y 12 listones de 40 centímetros para las aristas laterales, tal cual estaba en las condiciones. ¡Yeah! Buena, Yeremis. Ya sabes cuántas cajas puedes hacer si la forma es de prisma triangular. ¿Qué pasa, Yeremis? Ay, es que me he demorado un montón haciendo esto y ahora que me doy cuenta, ¿para qué quiero una caja en forma de prisma triangular? Sería muy complicado guardar las cosas ahí. La idea de las cajas era que me sirvan para poder almacenar todas las cosas que están tiradas por ahí en mi casa. ¿Pero por qué hay que preocuparse, Yeremis? Podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero con un prisma cuadrangular. ¿Lo mismo? No hay forma. Todo ese proceso de nuevo. También hay otras maneras de hacerlo. ¿Quieres que te enseñe? Sí, porfas. Está bien. Te voy a contar cómo, pero luego de los cortes comerciales. No se muevan, que ya volvemos con Aprendo en Casa. Profesora, ¿ya? Antes de ir al corte comercial me dijiste que me ibas a enseñar otras maneras de calcular cuántos listones de madera tendría que utilizar para hacer prismas de otras formas. Y ya han pasado 6 minutos. 6 largos e interminables minutos. Ay, Yeremis. No esperemos más y empecemos entonces. Soy todo oídos y ojos y manos y aquí todos mis sentidos súper encendidos. Mire, mire. ¿Qué te parece si para descubrir la cantidad de listones a utilizar, hacemos una tabla? Claro, una tabla. ¡Qué buena idea! Lo primero que debemos hacer es organizar la información. Dibujamos nuestra tabla y pasamos la información que tenemos. Ajá, acá tengo la información. Para construir un prisma triangular necesito 6 aristas básicas, o sea, 6 listones de 50 centímetros y 3 listones de 40 centímetros. Para construir 2 prismas de la misma forma, necesitaré 12 aristas básicas y 6 laterales. Para construir 3, necesitaré 18 aristas básicas y 9 laterales. Y para construir 4 prismas triangulares, voy a necesitar 24 aristas básicas y 12 aristas laterales. Exacto. A ver, ahora haz lo mismo, pero con un prisma cuadrangular. Ajá, veamos.
Para construir un prisma cuadrangular voy a necesitar 1, 2, 3, 4 aristas laterales y, 8 aristas básicas. Entonces, para hacer 2 prismas cuadrangulares, solo multiplico por 2 la información de la primera columna y me sale que utilizaría 16 aristas básicas y 8 aristas laterales. ¡Ajá! Para hacer 3 prismas cuadrangulares, necesitaría entonces 24 aristas básicas y 12 aristas laterales. ¡Ya lo tengo! Para utilizar todo el material debo hacer 3 prismas cuadrangulares. O 4 prismas triangulares también. Sí, también, pero esa información ya la tenía. Más bien, voy a utilizar la misma estrategia de la tabla para calcular cuántos prismas pentagonales puedo hacer, cosa que me sale una caja toda loca, porque las cajas cuadradas son muy normales y a mí me gusta innovar. Claro, Yaremis. A ver, ¿cuánto te sale? Como un pentágono tiene 5 lados, voy a necesitar 5 aristas laterales de 40 centímetros y 10 aristas básicas de 50 centímetros cada una para hacer un prisma pentagonal. Y para hacer 2 prismas de la misma forma, voy a necesitar el doble, o sea, 20 aristas básicas y 10 aristas laterales. En este caso, no estarías cumpliendo con las condiciones, ¿no? No, pues, porque no llegaría a utilizar todo el material. Recuerda que debes utilizar 24 listones de 50 centímetros y 12 listones de 40. Ay, ¿y yo que quería hacer mis cajas con forma de prisma pentagonal? Pero si todavía quieres una caja con una forma loca, como dirías tú, ¿por qué no intentas lo mismo, pero con un prisma hexagonal? ¡Claro! Y si hago varios puede quedar como un panal de abejas y lo junto todas. Voy a hacer mi tablita. Para un prisma hexagonal, si son 6 lados, necesitaría 6 aristas laterales y 12 aristas básicas. Entonces, para construir 2 prismas iguales, necesitaría 24 listones de 50 centímetros para las aristas básicas y 12 listones de 40 centímetros para las aristas laterales. Y en ese caso sí funciona, porque estarías utilizando todo el material y tendrías 2 cajitas hexagonales. Ay, pero con solo 2 cajas no voy a poder hacer ese efecto de panal de abejas que quería. Ay, ya no seas ambiciosa tampoco. Recuerda que te estoy regalando los listones de madera. Es cierto, profesora. Y agradezco mucho que me puedas donar ese material. De nada, Yaremis. A ver, recapitulando con el material que tenemos disponible, podrías hacer 4 prismas rectangulares, 3 prismas cuadrangulares o 2 prismas hexagonales. ¿Cuál de ellos quieres hacer? Un ratito, profesora. Quiero enseñarte algo. Mientras hacía las tablas, me di cuenta que también podía recoger datos sobre las caras de los prismas y los agregué a una tabla también. A ver, Yaremis, enséñame. Mira, un prisma triangular tiene 9 aristas en total, ¿cierto? Esto incluye las 6 aristas básicas y las 3 aristas laterales. Pero también agregué que tienen 5 caras, las 3 laterales y las 2 bases. Ah, y también puse que tienen 6 vértices. ¡Excelente! ¿Y pusiste los datos de los otros prismas? Claro que sí. Mira, aquí están los datos de los otros prismas. El prisma hexagonal tiene 18 aristas, 8 caras y 12 vértices. Ah, interesante. Veo que hiciste el mismo ejercicio con un prisma heptagonal y con uno octogonal. Así es, lo hice el toque nomás. Una vez que empiezas a hacer esto, te coges la maña y lo haces rapidito. Chicas y chicos, tomen nota de estos datos porque son muy importantes. Qué bueno que te hayas tomado el trabajo de organizar todos esos datos en una tabla, porque con esa información podemos corroborar el teorema de Euler. ¿Euler? ¿Y ese señor es? Ah, Leonard Euler fue un matemático y físico del siglo XVIII. Y él hizo una expresión matemática que dice que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Y se representa como C
más B es igual a A más 2, donde C vendría a ser el número de caras, B el número de vértices y A el número de aristas. Esta fórmula no la recordaba. ¿Y cómo hacemos para corroborar el teorema de Euler con la tabla que hice? ¿Puedes enseñarme de nuevo la tabla, por favor? Pero solamente los datos de las aristas, caras y vértices del prisma hexagonal. Por supuesto, aquí va. Muy bien. Aquí tenemos que un prisma hexagonal tiene un total de 18 aristas, 8 caras y 12 vértices. Ajá. Y el teorema de Euler dice que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Claro, entonces así solo reemplazamos información. Sería entonces 8 más 12 es igual a 18 más 2. Ambas sumas dan 20. Exacto. Acabamos de verificar que la igualdad se cumple. Entonces, así corroboramos que la información que pusiste en la tabla es correcta. Entonces, de ahora en adelante puedo utilizar esta fórmula para ahorrar tiempo y no estar dibujando o haciendo tablas. Sí, claro, para eso nos sirven las fórmulas, pero recuerda que siempre es importante que puedes utilizar otras estrategias como las tablas o dibujos que hiciste. Porque es muy fácil de olvidarse las fórmulas. Y si las olvidas, no quiere decir que no puedes resolver una situación. Solamente debes tomar otros caminos, otras estrategias para encontrar la respuesta. Ah, claro, tienes razón. Al principio del programa empezamos a resolver las interrogantes y lo hicimos sin fórmulas. Exactamente. ¿De dónde viene ese sonido? ¿Una paloma blanca? Profesora, un ratito, voy a ver de qué se trata. Era una paloma mensajera. Y miren, seguro una o uno de mis fans me ha mandado un saludo. Ah, no es para mí. Es una pregunta para usted, profesora. ¡Ay, wow! ¿Una pregunta a través de una paloma mensajera? Eso sí no me lo esperaba. ¿Qué dice la pregunta, Jeremis? A ver, aquí dice, ¿un prisma también puede tener una base circular? A ver, para que un sólido geométrico sea considerado como prisma, debe cumplir dos condiciones. ¿Y cuáles son? La primera condición es que debe tener dos bases poligonales, paralelas e iguales. Poligonales, paralelas e iguales. Ya. ¿Y cuál sería la segunda condición? La segunda condición es que debe tener tantas caras rectangulares como lados tiene la base. A ver, un ratito, déjame procesarlo. Tantas caras rectangulares como lados tiene la base. Caras rectangulares. Ah, claro, ya la tengo. Prosigue, por favor. Muy bien. Entonces, al tener un círculo como base, no cumple con la condición de que las bases sean polígonos. ¿Un círculo no es un polígono? No, porque no está formado por rectas. Entiendo. Entonces, la primera condición quedó descartada. Ajá, y al ser la base circular, no tendría caras rectangulares y por eso tampoco cumpliría con la segunda condición. Claro, entonces los prismas circulares no existen. No existen. Pero ese cuerpo geométrico al que te referías se llama cilindro. Hola Jeremis, ¿cómo estás? Estoy en mi casa viendo el programa y quería saber si puedes preguntarle a la profesora Liliana si es que existe una forma rápida de saber cuántas caras tiene un prisma. Hay una forma rápida y fácil. Tú sabes cómo hacerlo, Jeremis. Sí, creo que sí. ¿El número de caras sería igual al número de lados que tienen los polígonos de las bases? Recuerda que las bases también son caras. Ay, claro, tienes razón.
Entonces, la cantidad total de caras de un prisma es igual a la cantidad de lados del polígono de las bases más 2. Exacto. ¿Viste? Tú misma has respondido a tu amiga. Ajá, para que veas que entendí todito. Gracias, profesora, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a tu ayuda, ahora ya sé qué formas pueden tener las cajas organizadoras que quiero armar para poder arreglar mi casa. Ah, y gracias también por regalarme la madera para poder hacerlas. No hay de qué, Jeremis. Ya sabes que puedes llamarme cada vez que necesitas ayuda y si se trata de matemática, mejor aún. Por supuesto que te llamaré, profesora. Gracias por toda su ayuda el día de hoy. Chau, chau. Bien buena la profesora, ¿no? Además, que explica todo muy bien. El día de hoy aprendimos sobre los prismas, a identificar sus elementos, sus características, a determinar la cantidad de aristas, vértices, caras y establecer relaciones entre ellas. Bueno, chicas y chicos de cuarto de secundaria, esto ha sido un día lleno de aprendizajes y ya estamos llegando a la parte final del programa. Y así como ya acepté el reto de la profesora, ahora es el turno de ustedes. El reto de hoy es: 1. Escribe 4 relaciones que se den entre el número de aristas, número de caras laterales, número de vértices, número de aristas básicas, número de aristas laterales o número de lados de la base y haz un ejemplo. 2. Construye con hojas recicladas un prisma pentagonal y un prisma octagonal regular y verifica si cumplen las 4 relaciones que escribiste y la regla de Euler. No olvides escribir también la justificación de tus respuestas. Esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto en un nuevo programa de Aprendo en Casa. Chau, chau.